churrasco que todos conocemos. Pero antes de irnos a este tema del churrasco, yo quiero felicitarte porque acabas de pasar de youtuber a tu propio show de cocina en televisión. Increíble. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Estuvimos hace más o menos un par de meses filmando para Food Network. La producción que hicimos nosotros, eso fue, creo que una de las principales razones, más allá de que Food Network es una cadena muy grande, ellos quisieron mantener la mística de Locos por el Asado, con lo cual nos dijeron: ustedes hagan la producción, ustedes piensen en el programa, y por eso se mantuvo esa mística, esa tradición que se pueden ver en las recetas de YouTube, ahora lo van a poder ver en la televisión. Estrenamos el 22 de septiembre en Food Network. Bueno, y déjame avisarte una vez que ahorita que te vayas a Colombia, ya RCN está trabajando para hacerte una oferta para que te vayas y te quedes en Colombia haciendo un show de televisión y de cocina, ¿no? Bueno, si hay arepa y cerveza me quedo. Bueno, pero entonces, ya estamos aquí en la parte, el round 2, como habíamos comentado anteriormente, y este es el churrasco argentino. Acá tenemos la entraña. ¿Churrasco de entraña, como le dicen, o es entraña? No, entraña. Ya le decimos entraña. Okay. Al churrasco generalmente le decimos al bife nosotros. Okay. Pero bueno, también como que significa cualquier cosa que se hace vuelta y vuelta rápidamente, sí, con fuego fuerte. Esto, porque generalmente sale después de lo que son los intestinos, después de la molleja, después del chunchullo o chinchulín, es porque se cocina muy rápido. Lo sacamos junto al matambre de cerdo, que es otro corte que también es muy fino y se cocina rápido. Básicamente lo que tiene la entraña son, dependiendo del punto que a uno le guste, pero pueden ser entre 8 y 10 minutos de cocción, sí, no más que eso, a fuego bien fuerte. Es fundamental que se mantenga jugosa, porque cuando uno la pasa, cuando uno la seca, se torna un poquito dura. Y es un corte delicioso. La verdad que esto en Argentina, hace aproximadamente 15 años, se le daba a los perros, se tiraba, no se comía. Wow. No era un corte tan popular, y hoy es uno de los cortes más caros y más difíciles de conseguir. ¿Esto sería el equivalente a lo que sería el lomo en Colombia? Ahí me mataste, no lo sé. Es la parte del diafragma, sí, de la res arriba de las costillas. Correcto. Lo que tiene es que hay uno cada media res, es decir, que la res tiene dos. Entonces, definitivamente no es el lomo. No, si el lomo viene a ser el mismo lomo argentino, no. Claro. No. Es un corte muy fino. Generalmente viene con dos capas de grasa, sí, por encima, que uno se las retira para cocinarlas, o se las puede dejar si quiere el crocante de la grasa. Pero la verdad que es un corte muy exquisito. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este tipo de cortes, como todos los cortes de la res, tienen vetas, tienen fibras que corren de un lado o de otro. Correcto. Y es muy importante saber para dónde corren las fibras para saber cómo cortar la carne. ¿Cómo se debe cortar esta carne? Esta, justo a la entraña, las fibras corren así. Correcto. Con lo cual, vertical. Nosotros, claro. Con lo cual uno tiene que siempre cortar en contra de las fibras. Entonces uno se sirve, sí, y lo prueba así. Wow. Y va a ser totalmente distinto haberlo cortado a favor de la fibra. A favor de la fibra. Y obviamente que se acompaña con la salsa por excelencia de todos los asados en Argentina, que es el chimichurri. Dale, déjame probar esto, porque esto se ve... Está exquisita, ¿eh? Fuera de liga. Exquisita.